¿Qué tal? Qué bueno que ya están con nosotros para esta emisión de Más Cultura. En esta ocasión nuestro invitado, René Yoruba, nos va a hablar de un aspecto del teatro del que hemos hablado muy poco en este programa, que es la producción. Él, como muchas personas que se dedican a este arte, se graduó de la Facultad de Teatro en la ciudad de Jalapa en un momento en el que estaba orientada más bien hacia formar actores. Usualmente la gente salía de ahí preparada o con la misión de estar sobre el escenario, y ya era después con diplomados, cursos, maestrías y la experiencia que se animaban a saltar al mundo de la dirección, al mundo de la gestión, de la producción e incluso al mundo de la televisión, pero siempre era porque se habían graduado como licenciados en teatro. Así que vamos a escuchar ahora un poquito más acerca del mundo de la producción. Luego de egresar de la carrera de actuación de la Universidad Veracruzana, Yoruba Romero encontró entre bastidores teatrales, al lado de sus amigos, tramoyas, iluminadores y utileros, una senda en la que podía ser útil en el arte teatral, la producción. A partir de ahí, y bajo el cobijo de la organización teatral de la Universidad Veracruzana, ha participado en innumerables montajes, en los cuales ha sido responsable de gran parte del éxito de producciones dirigidas, lo mismo por figuras consagradas de la dirección escénica como Manuel Montoro, Alberto Lomnitz, Carlos Converso, Martín Zapata, que por directores emergentes como David Gaitán y Richard Viqueira. Además, ha viajado por gran parte del país, Europa y parte de Latinoamérica, ya sea a la Muestra Nacional de Teatro, al Festival de Donostia en San Sebastián o al Festival Iberoamericano de Teatro de Sao Paulo. Ese ha sido el camino que decidió seguir y que seguramente continuará dándole satisfacciones personales y profesionales por mucho tiempo más, lo que le asegurará muchos años de seguir corriendo, resolviendo montajes escenográficos y de luces, solucionando necesidades actorales, soportando directores estresados, durmiendo poco, viajando mucho, pero siempre sonriente, dispuesto y siempre. Tenía como 3, 4 años y mis papás me metieron a un taller de teatro infantil justo aquí en La Caja. El taller lo daba Mario Escobar. De hecho, donde ahora es la cabina del Teatro La Caja, antes era un salón de ensayos. Y ahí se hacían los talleres. Y era un taller infantil, éramos puros niños como de jardín de niños, de 4 años, una cosa así todos. Y montaban pues obritas infantiles, ¿no? En un corte muy, muy infantil todo. Pero ese fue como mi primer acercamiento. Mi papá hizo teatro un tiempo, mi mamá también hizo teatro un tiempo, pero mi acercamiento con el teatro yo creo que fue ese, ¿no? De niño mi papá empezó a hacer títeres. Cuando yo era niño mi papá empezó a hacer títeres y él se dedicó a la lucha contra el, bueno, se dedica todavía a la lucha contra el SIDA, y entonces hizo una obra de títeres para calle donde se hablaba de la lucha contra el SIDA y se puede hacer un ejemplo. Entonces estaba haciendo títeres con él. Las tardes en la casa de repente eran hacer títeres y ese era el juego, tallar una espuma y tallar unicel y construir títeres y mecanismos de los ojos y cómo se mueven las manos. Entonces siempre he estado como muy cerca de todo esto. Realmente nunca dejé de hacer teatro, a lo mejor por bloques de años, pero empecé como a los 3 años y como hasta los 6 estuve en este taller. Cuando entré a la primaria ya no cuadraban los horarios, pero en la primaria en la que estaba había talleres de teatro. De hecho, Boris daba clases de teatro en la primaria a principios de los 90, ¿no? En la secundaria lo dejé otra vez, pero en la prepa lo retomé en el taller de teatro de la prepa en la que estaba. Entonces siempre he estado como muy cercano. Originalmente yo quería estudiar ingeniería en sistemas. Y cuando estaba formado para sacar, ya tenía la ficha, ya había presentado el examen, ya había pasado el examen, estaba yo formado para inscribirme y me empecé a visualizar sentado enfrente de una computadora el resto de mi vida y me salí de la fila. Cuando llegué a casa a decirle a mis papás que quería estudiar teatro, mi papá solo se rió y mi mamá me dijo, qué bueno que te das cuenta que lo tuyo es el arte. ¿Y? Eso fue la gran decisión. Pues llego a la facultad con sueños de ser el gran actor que México esperaba y al poco tiempo me di cuenta que no iba a suceder, ¿no? Y un día andaba pues como a la mitad de la carrera, un día estaba caminando en el patio de la escuela como pensando en qué iba a pasar, qué iba yo a hacer, ya teniendo muy consciente que la actuación no iba a ser como mi fuerte. Y un amigo estaba metiendo unas cosas al foro cargando, entonces me puse a ayudarlo a cargar y estábamos platicando y de ayudarlo a cargar terminé ayudándolo a colgar, a clavar, a taladrar, a hacer más cosas y me empezó a gustar eso.
En ese entonces yo consideraba a la producción teatral como solo la parte técnica. Entonces, pues sí, está padre, vamos a producir teatro. Y me dediqué a eso, hice mi servicio social en el foro durante 3 años. Empecé cargando cables y cargando tarimas y terminé haciendo diseños de escenografía, diseños de iluminación, me encargaba yo de todos los montajes. Los últimos 2 años que estuve en la facultad no había montaje que pasara por el foro sin que yo hiciera algo, ¿no? Por lo menos subirme a focar los reflectores. Y fue justo cuando salí de la facultad que empezamos a trabajar con una obra que se llama Más Pequeños que el Guggenheim. Ellos ya tenían, los actores y Alejandro Ricaño, el director, ya tenían un rato trabajando, entonces me invitan a ayudarlos en la parte final del proceso. Entonces era yo como el asistente general y el que llegaba a ponerles el chicote, porque tenían ellos 1 año y medio echando ahí el cotorreo y tratando de llegar a buen puerto. Entonces empecé a trabajar con ellos. Estrenamos la obra, al poco tiempo Morgan, que era uno de los actores de la obra, me invita a trabajar aquí en la compañía y así fue como llegué a la compañía. Las chicas del Carret Notariat es una obra muy interesante. Ya escuchamos que es acerca de las coincidencias que viven 3 personas de distintas nacionalidades que llegan a Barcelona, pero podemos resumirla de otra manera. Es muy interesante como un estudio acerca de la amistad y de cómo se profundizan las relaciones en medios que pudiéramos pensar que son adversos, como el estar fuera de casa, pero cómo es que las similitudes entre los 3 personajes van tejiendo algo que no necesariamente influye tanto en el desarrollo de la trama, sino en cómo vemos reflejado en sus gestos, en su idioma, en el entusiasmo que tienen por todo, en ese tipo de lenguaje que es solamente emocional, pero lo vemos a través de lo físico y del lenguaje hablado. Cómo es que se desarrolla, se amarra esta amistad tan interesante que hay en las chicas del Carret Notariat. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Luego quieres casarte conmigo, después no tengamos hijos y así sucesivamente. Tardé los 27 años que llevo de vida en darme cuenta que las cosas eran más complicadas que eso. Muy complicado todo. Y tan cruda fue mi realidad que tuve que huir cuando me cayó el 20. Dejé mi México y me... Dejé mi México y me refugié en Barcelona. Y entonces decidí cambiar el jodido amor por la amistad. Es decir, por estas churras. Es una comedia, está situada en Barcelona y en Francia. Y es la historia de 3 mujeres que se encuentran en Barcelona, cada una va por distintas razones, son chicas de distintas nacionalidades, hay una brasileña, una mexicana y una italiana, y están justo en un momento de quiebre en sus vidas que las llevan a cometer pues muchas imprudencias, ¿no? Y finalmente pues es una obra que habla sobre la amistad y la búsqueda de la felicidad. Uy, es que está re bueno el pinche hija. Uy, está hermoso. Está bien papi chulo, como diríamos en México. Tranqui, que les mío. Nel, tú sigues clavada del Carlos. Del Carlas, Sí. del Carlas, porca putana, desde que se largó con la sudaca esa, para mí se fue a la mierda. Dame, churri, deseale a tu prójimo lo que querés para vos. Por mí que se pudre, desgraciado, me vale. De igual forma yo ya estoy jodida. No digas eso, Kiara. Tu enfermedad no es tan mala, hay cosas peores como el ébola. Rita. No, es que es verdad. Decenas de personas mueren ahí tiradas en las calles. En cambio, tú con tu esclerosis... Ya, cállate. En los hospitales no los quieren atender, les da cosilla. En cambio, si tú mueres de esclerosis, pues vas a morir en tu casa. Oye, cuidada por nosotros. No me estás arreglando. Ya, man, ya, déjala. A mí todo ese tema ya se me resbala. Es una historia que nos habla de un momento de vida de ellas 3, una obra de encuentros, de amistad, que se encuentran en un punto del mundo que no tiene nada que ver con ellas. Y pues habla de eso, de cómo se relacionan, pues, ¿no? Cómo viven ese momento de su vida que es tan intenso, con tantas cosas, habla del amor. Las 3 se enamoran de un mismo chico y a partir de eso deciden hacer un viaje a buscarlo. ¡Cheers! Cosa que se nos hizo costumbre. Estar juntas siempre, en todo. Rita llegó a Barcelona solo a estudiar teatro. Ah, yo quería olvidarme del puta de mi ex. Mari no sabía dónde ir y sus padres tenían un depo en Barça, así que creyeron que esta era su oportunidad de hacer algo importante de mi vida. ¡Algo grande! Como... ¡Ser actriz! ¡Ay, sí, ser actriz!
las tres se enamoran de su maestro, que se llama Harris. El maestro hace un viaje y ellas se dan cuenta que se va y se van atrás de él, ¿no?, a buscarlo. La idea es encontrarse ellas mismas durante este viaje. Digamos que el punto de partida es Harris, pero al final es encontrarse, reconocerse, generar vínculos que van a perdurar para toda la vida. Es que yo sí amo a Harry. No, lo que tú sientes es admiración, no es amor. Yo lo amo. No, yo sí lo amo. Lo que Yo. siento que es amor. Deberíamos decirle que lo amamos. Sí, que él decida. ¡Ay, sí! Vamos a cantarle una canción. Juntas tienen una especie de convivencia y hablan del amor, de la amistad, del desamor, de todo lo que implica el ser una chica en otro país. Es que es increíble. Es increíble que exista algún lugar en el planeta en el que pueda sentir Tanta paz. que el dolor disminuye. El aire toca mi piel. Toca mi piel. Mi piel desde acá arriba. Hoy ya no quiero sentir más miedos ni soledades. Hoy tengo dos buenas amigas y con eso es suficiente. María sacó de una cajita la marihuana que compró en la tarde y la aventó al mar. ¿Estás idiota, María? La obra está con una estructura no lineal, hay fragmentación, vas conociendo la historia a partir de fragmentos del camino de estos personajes, te van contando un poco acerca de su vida, de su experiencia, de su viaje, del tránsito, del conocerse, de la amistad, del entrañarse. Kiara es un personaje que es la italiana, que está enferma, tiene esclerosis múltiple, entonces también este es un factor muy importante, el hecho de vivir cada día como si fuera el último. Cuando Rita llegó al auto, un oficial inspeccionaba desde afuera. Hola. Dijo Rita sonriendo y el oficial la detuvo. Es un error, señor oficial. Este es mi auto. Bueno, no es mío, pero es de una amiga. Y entonces recordó lo que María le había dicho a Kiara cuando preguntó de dónde había salido el auto. He robado. Rita saca su identificación. Aquí están mis documentos. Contrat de permis de conducir s'il vous plaît, mademoiselle. No lo entiendo. Driving license, car documents. No lo entiendo. Open the door. Eso sí lo entendí. Ella inmediatamente abrió las puertas del auto. Solo dése prisa, señor oficial. Es urgente que me deje ir. El guardia comienza a revisar la guantera. Mientras tanto, Rita va a la parte de atrás y de la cajuela saca una botella de vino. El guardia baja del auto y entonces Rita le zorraja un botellazo en la cabeza. Knockout. Rita toma su mochila, baja los papeles y sin darse cuenta su celular sale de la parte lateral de su mochila y va a dar al asfalto. Rita corre unos cuantos metros, detiene el paso, toma un taxi y se va. En la acera suena el celular. En este caso, pues priorizamos mucho el texto y la construcción de los personajes y es sobre el diseño y el trazo escénico donde se trabaja mucho pues con el gesto, pues, ¿no? Para llevar al espectador a distintas atmósferas, lugares, ambientes, ¿no? Situaciones, pues porque como lo ven aquí atrás, ¿no? Nuestra escenografía pues son esos cubos que son los que hacen que el público pueda viajar con nosotros por estos espacios, ¿no? Ficcionales. Tan solo quisiera poder contemplar el cielo, Correr por la arena, tocar, dibujar, correr, correr, andar en bicicleta, ver una película en el cine, ir a un karaoke, practicar yoga, tomar fotos, arrojarme de un parapente, hacer lo que siempre tuve ganas de hacer. Y cuando esté frente a Dios, poder contarle todo. todo. Seguramente él moriría de la envidia, al igual que yo. Un productor de teatro es un poco como mitad creativo y mitad administrativo. Es el punto intermedio entre el director de escena, el escenógrafo, el vestuarista, el coreógrafo. Tienes como toda esa parte artística, es poner a toda esta gente de acuerdo en sus ideas, no porque no sepan lo que quieren, sino porque a veces quieren cosas distintas, ¿no? Y es pues, parte del trabajo es sentarte en reuniones a veces muy largas, a veces muy cortas con los creativos y llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Que el escenógrafo esté trabajando lo que el director está visualizando, que el coreógrafo esté trabajando todo lo que el director está viendo realmente, ¿no? Una vez que está como la conceptualización de la idea,
pues viene todo un trabajo de cotización de materiales. Y, o sea, el escenógrafo entrega una un plano de cómo va a ser la escenografía y de cómo quiere que se arme esa escenografía. Pero alguien tiene que llevarla con un constructor para que eso pueda sucederse, ¿no? Para eso pueda suceder. Gran parte del trabajo aquí en la compañía, por lo menos, tiende a ser conseguir a un herrero, balconero, conseguir a un carpintero que hagan piezas por separado y luego que lleguen para unirlas y que eso funcione como tiene que funcionar, que sería el trabajo del constructor o el jefe de construcción de un taller escenográfico, ¿no? En ese sentido hay mucha cosa como de inventor. O sea, tienes que tener muy claro qué son materiales, para qué sirven, cómo sí los puedes ocupar, cómo no, qué tipo de tornillo va a soportar el peso, qué tipo de tornillo no lo va a hacer, que si necesitas un tensor, que necesitas un alambrito, que si necesitas qué. Y eso es como toda la parte creativa, o gran parte de la parte creativa, ¿no? Definitivamente Psicoembutidos fue un reto particular, ¿no? Es la obra más grande que he producido y es la obra más cara que he producido y es la obra más complicada que he producido. La que más me ha hecho, una de las que más me han roto la cabeza y una de las que mejores resultados ha tenido también, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que Psicoembutidos es como de lo más entrañable. Como productor, Más Pequeños que el Guggenheim es entrañable. Fue mi primer trabajo como egresado de la facultad que tuvo como cierto renombre. Por lo menos mientras yo estuve no era lo que es ahorita, no era el exitazo que es ahorita. Pero pues el estreno de esa obra fue en el Festival de la Joven Dramaturgia de Querétaro y desde ahí fue un boom en el estreno, ¿no? Estábamos Alejandro y yo en cabina controlando el sonido y yo las luces. Y no nos esperábamos las risas donde empezaron, por ejemplo, ¿no? Esa sensación de que pues, es tu primer trabajo como recién egresado y empieza a funcionar. Que además es una obra que yo considero que nos puso a todos los que estuvimos involucrados en el lugar en el que estamos ahorita. O sea, sin esa obra yo no hubiera llegado a la compañía. Sin esa obra Alejandro a lo mejor no hubiera sido considerado tan buen dramaturgo como es considerado. Hamlet no hubiera regresado a México. Adrián no se hubiera ido a México. Morgan no hubiera tenido el crecimiento actoral que tiene. Rodrigo no se hubiera ido a España, etcétera. Hay como muchas cosas que esa obra nos dio a todos. Entonces, eso también es una obra muy entrañable. Ahora vamos a hablar acerca del teatro del cuerpo. Esta es una vertiente del teatro que es muy interesante porque prescinde de lo que uno como espectador usualmente espera para comprender qué es lo que está ocurriendo en escena, que es el lenguaje hablado, el que articulamos pues sonoramente, y esto abre muchas posibilidades, pero también cierra algunas cuantas para el público que esté como acostumbrado a algo más tradicional. Lo que vemos en este lado tiene que ver, por supuesto, con los movimientos del cuerpo, pero esto no limita lo que se puede narrar, más bien abre las posibilidades para que sea el espectador el que, a falta de este tipo de contactos, se enfrente de otra manera a lo que está ocurriendo en la escena y sea él el encargado de completar la experiencia que es disfrutar del teatro del cuerpo, algo muy nuevo. Si tienen la oportunidad de checar algo en internet, es un mundo muy viejo de posibilidades y tiene sus raíces en el teatro no del mundo japonés. Es muy interesante, échenle un ojo. El cuerpo del actor es generador no solo de imágenes, es la fuente de la que emerge la emoción, el sentimiento que se dirige hacia el espectador. En el cuerpo se inicia la mecánica de todo personaje, el movimiento que es el origen de la vida. Hay una idea quizá errada de que la imaginación surge del intelecto. En realidad, es el cuerpo el que marca el camino. Hay una correspondencia vital entre respiración y cuerpo. Es decir, el disparador de imágenes e ideas es todo un instrumento de expresión artística. La importancia dada al cuerpo y al movimiento como instrumento expresivo ha ido creciendo con el paso de los años. Lograr con ello borrar la línea que dividía al teatro de la danza, al actor del bailarín, con la idea clara de evitar a un intérprete fragmentado, buscando el ideal del intérprete integral. Hoy en día, y debido a esto, asistimos a espectáculos en los que confluyen varios lenguajes artísticos. Hoy se apuesta por un actor que sea capaz de utilizar su cuerpo en movimiento como un vehículo para crear su propia poética, que descubra en su cuerpo nuevas herramientas artísticas, a la propuesta estética actual que exige un artista íntegro.
En esta nueva tendencia, los directores, coreógrafos ya no imponen directivas autoritarias porque entienden que la fuente de la creación es el intérprete. Es por ello que a partir de estas nuevas tendencias artísticas que otorgan la confianza al actor para que experimente y proponga a partir de sí mismo, se hace necesario el entrenamiento del cuerpo, generador del arte en el escenario. Hacer más teatro, siempre, ¿no? Retos nuevos, cosas distintas, ¿no? Psicoembutidos fue un reto por el tamaño, la complejidad y sobre todo la presión de saber que en la estructura que estás construyendo o que estás mandando a construir va a haber 40 personas arriba y que si se falla algo y se caen, eso puede ser fatal, ¿no? Afortunadamente esto estuvo como bien calculado y no ha pasado nada y esperamos que no pase. Si es que se llega a volver a poner, porque ahorita ya se acabó, parece que fue la última temporada ya. Pero siempre vienen nuevos retos, ¿no? A lo mejor otras estructuras, a lo mejor ya no estructuras como psicoembutidos, sino de otra forma. Trabajar con el maestro Vargas también es un reto, es una figura muy importante del teatro, con un modo particular de trabajo donde llega al ensayo a crear lo que va a suceder. Entonces la necesidad del proceso de producción es muy distinta. Normalmente un proceso de producción lleva una planeación cronológica, empezamos aquí y llegamos hasta este lado y en tal momento tiene que estar la escenografía y en tal momento el vestuario y en tal momento llega la maquillista y en tal momento suceden muchas cosas. Aquí todo sucede al mismo tiempo por el modelo de trabajo del maestro, ¿no? Van cambiando las cosas de un día a otro, entonces ese también es un reto. Hay una técnica que se llama improv, en inglés se llama improv. Es una técnica de improvisación teatral como espectáculo, no como proceso para llegar a un personaje, sino es una técnica en sí ya como un espectáculo. Son una serie de juegos de improvisación donde a final de cuentas la idea es contar historias. Se procura contar historias que parezcan ser ensayadas, pero sin haberlas ensayado. Tiende a ser algo mucho de lo primero que te viene a la mente, sobre eso empiezas a trabajar y a partir de eso empiezas a contar una historia y los compañeros empiezan a involucrar en esa historia y va creciendo o decreciendo en algunos casos. Eso es lo único que hago de actuación. Un poco con la compañía se parece un poco a una técnica que usamos en la compañía que se llama sound painting. Se hizo una cosa que se llamaba Impro Big Band, que era una orquesta de actores, improvisadores, que con un director de escena sobre la marcha se iba montando escenitas o pequeños ejercicios, ¿no? La técnica de actuación que se utiliza en esta técnica de escénica es impro. Esa técnica la tengo varios años trabajándola, ¿no? Como desde el 2001 más o menos. Y aunque no me presento, no tengo un grupo ya, he tenido hemos hecho varios intentos, varios experimentos. Actualmente no, tiene rato que no hago nada de impro, como un año y medio yo creo. Pero sí es como lo único de actuación que hago todavía. Disfruto mucho más estar en la parte de atrás, ¿eh? O sea, yo prefiero estar en la parte de atrás revisando que todo salga bien que estar enfrente. Es muy rico cuando estás entre las butacas o atrás en la parte del teatro y ves que la obra está funcionando, que todo el mundo está riendo y nadie tiene idea de que existe la figura de un productor. Entonces está bien como que no pase, que no se enteren que eso existe, ¿no? Porque se vuelve mágico, todo sucede como magia, ¿no? Y al final de cuentas, pues lo que siempre tratamos de hacer es eso, ¿no? Que el teatro siga siendo tan mágico como uno espera que sea, ¿no? El mundo de la producción es bastante amplio, a ellos les toca hacer muchas cosas, desde lo que tiene que ver con la publicidad y a lo mejor en el mundo de la gestión que tiene más que ver con lo institucional, ya sea el caso de la Orteuv o de alguna compañía nacional, sin duda los requerimientos se mueven en un universo que es más limitado.
pero pensemos, por ejemplo, en teatros independientes en los cuales también ha estado René Yoruba, así que también tiene experiencia por ahí. Lo que les toca es recolectar fondos, y esto quiere decir gestionar, no solamente vender la obra incluso a gente que no la ha visto, que a lo mejor ni siquiera sabe tanto de teatro, pero no solamente para los gastos de producción clásicos como los vestuarios, la escenografía, también pensemos en los lugares para ensayar, lo que hay que hacer de publicidad. Esto no lo podría hacer una persona que no tuviera un profundo cariño por el teatro. Esto fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima.